Shabbat Shalom. Nuestro estudio de esta semana lo encontramos en el libro de Números o Bamidbar, a partir del capítulo 19, verso 1, al capítulo 22, verso 21. La Haftará la encontramos en Jueces 11, del 1 al 33, y en el Bir Hadashah podemos encontrar sobre este estudio de la Parashat Jucat en Hechos 9, 11 al 28 y en Juan 3, 10, 21. Nuestro estudio lleva por nombre Jucá, ¿verdad? Que significa decreto, estatu o ley. Ahora, la palabra Jucat está compuesta por tres letras, ¿sí? Tres letras hebreas que son la Yet, la Kof y la Taf, dándonos un valor gemátrico de 508 en su valor natural, y en su valor reducido nos da 13 y 4. Entonces, mismo valor de las palabras Bereshit, Ejat, Ahabá, Rahat, Zarat, Gen, Ishur y Tareni, ¿sí? Que es principio, unidad, amor, maldad, infección, gracia, aprobación y purificación. Por lo que podemos interpretar nuestro estudio de la siguiente manera. En el principio, el decreto era ser unidad por amor con el Eterno, pero llegó la maldad como una infección hasta que se halló gracia y vino una aprobación para purificarme. Baruch Hashem. Amén. Recordemos que en el principio todo estaba desordenado. Después viene Hashem, pone orden. Pero la palabra nos dice que el hombre cometió desobediencia y volvió a crecer la maldad. Hasta que vino el Mabul. Halló gracia Noah ante los ojos del Eterno. Y por allá gracia ante los ojos del Eterno viene el Mabul, que es el diluvio, ¿verdad? Y destruye a todo ser viviente y únicamente queda la familia de Noah. Pero Baruch Hashem, para purificar la tierra el Eterno tuvo que mandar, la purificó con agua, ¿verdad? Entonces se nos enseña que la segunda purificación que viene para la tierra es con fuego, así que estemos preparados. Baruch Hashem. Este shur nos habla del sacrificio de la vaca bermeja o la novilla roja, la muerte de Miriam, la hermana de Moshe, y al tiempo que le falta agua en el desierto al pueblo de Israel. La protesta del pueblo por las condiciones difíciles que están viviendo en su caminar en el desierto. Hashem le da orden a Moshe para que le hable a la roca y de ella emane agua, pero no lo hace, ¿verdad? No hace lo indicado, y por no hacer lo indicado es castigado él y su hermano Aarón. Entonces vemos también el ataque por parte de Amelec, rey de Arán. El espíritu del pueblo reduce por el trayecto tan largo, ¿sí? La batalla de Sijón contra los amorreos, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torá. Nuestro subtema lleva por nombre pureza de la impureza. ¿Por qué pureza de la impureza? Porque la parashá Jucat es una parashat muy llena de sabiduría, pero también no se comprende a cierta forma el por qué tiene que llevarse a cabo este sacrificio. ¿Ok? Es algo que se hace el sacrificio, el sacerdote hace el sacrificio, pero cuando lo hace se impurifica. Pero todo ese sacrificio va a purificar al pueblo. Entonces, la pureza de la impureza. ¿Ok? Entonces, algo que da pureza viene de algo que primero dio impureza. ¿Ok? Jucat, decreto. Según la enseñanza de los sabios, esta instrucción fueron dadas inicialmente a Moisés en el segundo año del Éxodo, el primero de Nisan, cuando se erigió el Mishkan, el tabernáculo. Pero aparece ya hasta este momento cuando se nos narra por la necesidad de purificar al pueblo tras la muerte de Miriam. Si bien sabemos, la muerte de Miriam la vimos en la parashá pasada, ¿verdad? El Midrash nos hace mención que cuando fallece Miriam, el pueblo de Israel no guardó luto, ¿sí? Entonces eso hace que Hashem se moleste con el pueblo y se tiene que llevar a cabo este sacrificio para purificar al pueblo de Israel. Entonces Moisés recibe la inusual ley de la Jutá a Torah. La nuestra parashá es Juká a Torah, decreto de la Torah,
¿sí? Este es el decreto de la Torah. Y está relacionado con la vaca roja, la paradumá, ¿sí? La vaca bermeja, cuyas cenizas purifican a quien se contamina con la muerte. Este ritual se considera Hog dentro del judaísmo, lo que significa que carece de sentido racional, ¿sí? De hecho, el Talmud nos afirma que de todas las misbot, de los 613 mandamientos, este es el único que el rey Shlomo no pudo comprender. Una persona tan sabia como Shlomo, vemos que la palabra del Eterno nos hace saber que fue una de las personas más sabias, ¿sí? Y que Shlomo pidió la sabiduría. Entonces, con esa sabiduría tan amplia que tenía de parte de Hashem, no pudo comprender este decreto, ya que este sacrificio es el más incomprendible de todos los sacrificios que se encuentran en la Torah. Sin embargo, como ha avanzado el tiempo y cada vez nosotros vamos metiéndonos más en la profundidad de la Torah, podemos ver que este simbolismo de la paradumá, ¿sí? Este sacrificio de la vaca bermeja, es clara muestra del sacrificio de Mashiach Yeshua para liberarnos de la muerte a cada uno de nosotros. La paradumá debía ser un ejemplo perfecto, completamente una vaca roja, ¿sí? Sin mancha, sin defecto. Los sabios nos hacen saber que sin mancha, como referencia al color, si un solo pelo diferente al rojo, si salía blanco o negro, ¿sí? ya no pasaba la prueba para ser perfecta, ¿sí? Entonces, este es el único sacrificio en la Torah donde se exige cumplir específicamente el color del animal. Además, la paradumá nunca debía llevar yugo, ¿sí? Lo que significa que nunca debería ser usada con los fines profanos, como nos los dice Efesios 5:27. Nos habla sobre la iglesia sin mancha, sin arruga, ¿sí? Dice que para presentarse a sí mismo es una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es lo que quiere el Eterno. Esta paradumá tenía que ser perfecta, no debería tener yugo, no debe tener absolutamente un pelo de otro color, ¿sí? Debería ser completamente bermeja, ¿sí? Entonces, en este versículo que nos dice Efesios 5:27, se refiere a que la iglesia como la novia, quien se purifica y se prepara para ser santa, sin defecto. La imagen de la iglesia sin mancha ni arruga enfatiza la pureza y la perfección de Hashem, ¿sí? Hashem busca un pueblo sin mancha y sin arruga, eliminando cualquier imperfección o error que se pudiera tener. Eso es lo que busca Hashem. A diferencia de todos los demás sacrificios ofrecidos en el Mishkan, la paradumá se sacaba del campamento, no se hacía dentro del campamento, no se hacía dentro del Mishkan, ¿sí? Y ahí era sacrificada fuera, ¿sí? Por el sacerdote, quien luego tomaba un poco de sangre y la rociaba 7 veces hacia el Mishkan, denominándola así una ofrenda de purificación. Todo esto fue durante el periodo del segundo templo. El sumo sacerdote realizaba esta ceremonia mirando hacia el templo, desde un lugar muy especial, que es la cima del Monte de los Olivos, ¿ok? Luego la vaca roja, que era quemada completamente, su piel, su carne, su sangre, incluso el excremento era quemado. A diferencia de otros sacrificios o de otras ofrendas, toda la sangre del sacrificio se quemaba en el fuego, ¿sí? Después se arrojaban un hisopo, hilo escarlata y una vara de cedro sobre la paradumá cuando se encontraba ardiendo, que eran los mismos elementos que se usaban para purificar la azarat, la enfermedad de la piel, la lepra. Ahora, estos elementos junto con la sangre de la vaca roja, ¿sí?, se asimilaban a la ceniza del sacrificio, que luego se recogía y se mezclaba con agua para crear lo que se conocía como aguas de separación, ¿sí? Recordemos que en otros sacrificios la ceniza se extraía y se sacaba fuera del campamento. Aquí no, aquí la ceniza se guardaba, ¿sí?, para dividirse en 3 partes, que más adelante lo vamos a ver.
Entonces, y cuando se mezclaba en agua, entonces eran llamadas aguas de la separación, es decir, Meinidán. Sabemos que la palabra nidá se refiere a la impureza menstrual de la mujer, como Zacarías nos lo dice. Zacarías 13, verso 1, nos hace referencia en este sentido. En aquel día estará la fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación y para purificarse de la impureza de la menstruación. Sabemos que cualquier sacerdote o levita que entrara en contacto con un cadáver quedaba impuro. Pero realmente esta impureza está prohibida para todo aquel temeroso de Hashem, no solamente para el sacerdote o para los levitas, ya que al tocar un cadáver no es nada más que la referencia al estar en contacto con una persona muerta, ¿sí? Nos haga impuros, sino que realmente la impureza es cuando estás en contacto con una persona que está muerta espiritualmente, ¿sí? Y que está practicando el pecado. Lo podemos ver en Proverbios 4, 14 al 17, donde nos cita: no entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa, porque no duermen si no hacen mal, y pierden su sueño si no hacen caer a algunos, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que realmente cuando se nos habla del texto de que el sacerdote quedará impuro por tocar un cadáver, ¿sí? En lo espiritual se está refiriendo de que no tenemos que tener contacto, ¿sí? Con personas que estén muertas espiritualmente. La compañía de personas, entonces, la Torah nos advierte sobre el peligro que puede haber, sobre la influencia negativa de aquellos que vienen con pecado. La idea no es condenar o rechazar a los pecadores, claro que no, sino evitar ser arrastrados, ser mezclados, que ellos lo que emanen nos atraiga a nosotros, ¿sí? Y a sus malos caminos y a sus malas acciones. Tiene que ser al contrario, nosotros tenemos que lo que emana a nosotros atraerlos a ellos. ¿Okay? La compañía de personas justas, sabias y con buenos modales, por otro lado, puede ayudarnos a crecer en muchas áreas, pero principalmente en la emuná, en la fe. Entendemos que debemos tener cuidado, ¿sí? Con las amistades que escogemos y evitar la compañía de aquellas personas que no son temerosas de Hashem y que viven en el pecado. Porque quizás aún como temerosos del Eterno no hemos fortalecido nuestras áreas débiles. Tengamos cuidado. Y para no ser influenciados por sus malas acciones, debemos hacer caso a las instrucciones de Proverbios. Porque quizá tengamos debilidad aún en nuestras áreas y tendamos a cometer las mismas transgresiones que estas personas están cometiendo. El sacrificio de la parada humana fue completamente especial por las siguientes razones. Era el único sacrificio que requería específicamente un animal de un solo color en particular. Este animal era extremadamente raro y único en su especie. De hecho, Maimónides nos cita que 9 paratas de humá fueron preparadas desde que se dio el mandamiento hasta la destrucción del segundo templo. ¿Sí? Moshe preparó una, Edras preparó otra, y 7 más fueron preparadas hasta la destrucción del segundo templo. El sacrificio de la 10ª vaca, ¿sí? De la vaca bermeja, Maimónides nos hace mención, y muchos de los sabios, que será preparada por Mashiach. Entonces, si ya tenemos 9 y falta la 10ª, tengamos presente que Mashiach viene pronto. ¿Ok? Sabemos que para la reconstrucción del templo no se puede construir nada más así de la noche a la mañana. Debe haber ese sacrificio de la vaca bermeja. Porque ese sacrificio va a purificar a todos aquellos que van a participar tanto en la construcción como en el servicio del tercer templo. ¿Sí? Entonces, cuando veamos que está ese sacrificio de la parada humana, pongamos atención, porque Mashiach está a la puerta.
Entonces vemos que era el único sacrificio cuyos rituales se realizaban fuera del campamento y posteriormente fuera del recinto del templo. Es decir, las aplicaciones de sangre de este sacrificio se realizaban en un lugar apartado del altar. El Talmud nos relata que el sumo sacerdote realizaba las aplicaciones de sangre de la vaca bermeja mientras contemplaba el templo y el santo de los santos desde una montaña frente al templo de Jerusalén. Entonces era el único sacrificio que contaminaba ritualmente al sacerdote que lo ofrecía, pero hacía limpios, sí, impurificaba a quienes eran rociados con él. ¿Ok? Según la tradición judía, este sacrificio expiaba el pecado del becerro de oro. Pero como temerosos de Hashem y miembros del pueblo hebreo, gracias a Yeshua como Mashiach, podemos ver a la luz de la Torah la relación que tiene con el sacrificio de Yeshua, ¿sí? La paradumá. En el cumplimiento perfecto de la paradumá, pues era completamente sin pecado, sin defecto, donde se usaron los elementos para purificación, como son el hisopo, el hilo escarlata y una vara de cedro. ¿Sí? Lo podemos comparar. Y para esto Juan capítulo 19 versos 29 al 30 nos dice: los soldados romanos mojaron una esponja en vinagre, la colocaron en un hisopo y se la acercaron a la boca de Yeshua para que bebiera. Mateo 27-28 nos dice: y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata. Y Gálatas 3:13 nos dice: Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la versión griega nos dice: el ungido nos compró para que estuviéramos fuera de la maldición de la ley, habiendo llegado a ser por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el colgado por un madero. Entonces nos damos cuenta de que la paradumá, para que pudiera purificar, tenía que llevar también un hisopo, ¿sí?, un hilo escarlata y un pedazo de madera de cedro, ¿verdad? En que estas tres características nos las menciona que Yeshua también tuvo estas tres características. Y por eso fue que se impurificó con todos nuestros pecados para que Él pudiera purificarnos, ¿sí? Baruch Hashem. Además, contamos con citas en las que podemos ver más similitud con la paradumá, sacrificando la paradumá fuera del campamento, como nos lo cita Hebreos 13. ¿Sí? Se hizo pecado por nosotros, se contaminó. Su aspersión nos purifica. Primera de Pedro 1:2, Hebreos 12:24, Apocalipsis 1:5. Y el agua de separación que creó su sacrificio es el medio por el cual somos purificados de la impureza del pecado, en Efesios 5:25 y Hebreos 10:22. Podemos encontrar todo eso, ¿sí? Cuando nos podemos escudriñar la palabra en una profundidad para tratar de comprender más y más el propósito de Yeshua, nos encontramos con todo esto. Nos encontramos que Yeshua fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Él es contaminado con todas nuestras inmundicias de pecado, para que por medio de Él y como sacrificio perfecto, sin mancha y sin defecto, se convirtiera en ese sacrificio perfecto y por medio de su sangre fuéramos redimidos y poder tener acceso al trono de gloria y a la presencia de Akadosh Baruj Hu. Cuando Yeshua nos hace saber que la copa que toma en sus manos es la copa de la nueva alianza, ¿sí? Es su sangre que será derramada por todos nosotros para perdón de nuestros pecados. Sabemos que Él es el Cordero, ¿sí? Que Él es la redención. Entonces, si el Cordero es redención y la vaca roja es expiación, ¿qué nos está tratando de decir esto? Ya que estos dos sacrificios eran los más importantes para el pueblo de Israel, por un simple motivo, ya que reflejan el plan de redención y expiación de todos hacia el Eterno. Debemos entender que realmente
La muerte de Yeshua fue un sacrificio que nos quitó toda inmundicia. Y Él fue quien adquirió toda esa contaminación para que podamos ser libres de pecado. Isaías 53:5 nos dice, pero Él se enfermó por nuestros delitos, fue golpeado por nuestros pecados. El sufrimiento para nuestra paz cayó sobre Él, y con sus heridas fuimos sanados. ¿Sí? O sea, su sangre se derramó. Entonces, el remedio para quitarnos toda inmundicia de nuestra vida y quedar libres de toda infección es cuando verdaderamente entendemos que Hashem envió a Yeshua a morir por nosotros, por nuestros pecados, y que Él lo resucitó de entre los muertos. Pero primeramente, para poder ser libres de todo pecado, tenemos que saber cuál es la suciedad de la cual estamos manchados. Una vez que está identificada y sabemos de esas áreas bajas de nuestra vida, podemos decir realmente de que estamos libres, o si aún nuestra neshama, nuestra alma, merece ser consumida en el fuego del Gehinnom. Cuando realmente reconoces cuál es tu debilidad y si la has sujetado, Baruch Hashem. Pero si reconoces tu debilidad y aún seguimos flaqueando, seguimos cayendo una tras vez, pues nuestra alma lo único que va a merecer ser consumida en el fuego del Gehinnom. Podemos ver en nuestro shur cuando el pueblo de Israel llega al desierto de Tzin, ¿sí? Miriam, la hermana de Moshe, fallece el 10 de Nisan y fue enterrada según se nos ha enseñado, pero también se nos dice que 3 milagros ocurrieron regularmente en Israel mientras vagaban por el desierto. ¿Cuáles son estos milagros? Que el pozo, el agua de Miriam, ¿sí?, nunca se secó. Era una roca que siguió al campamento de Israel durante sus peregrinajes y que milagrosamente proveyó agua al pueblo. Otro de los milagros fue la nube de gloria, ¿sí?, que se posternaba de fuego la columna y de día la nube, y el maná que caía del cielo. Esos milagros nunca dejaron de existir en el pueblo de Israel. Para nosotros son milagros, pero para el pueblo de Israel ya no eran milagros. Para el pueblo de Israel eran cosas que pasaban cotidianamente. Para ellos un verdadero milagro fue cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán y por primera vez volvieron a ver que la tierra, cuando sembraron una semilla, la tierra, esa semilla hizo que germinara y creciera el trigo. Para ellos fue ese verdadero milagro. Según el Midrash, cuando Miriam miró, el pueblo judío, como les comentaba, nos hace mención que no lloró. Y debido a esto, el Eterno hizo que el pozo de Miriam se secara. Poco después, los israelitas se reunieron para quejarse con Moshe y Aarón por falta del agua. Este fue un momento de crisis para Israel, ya que sin agua la nación seguramente moriría en el desierto. Aunque por supuesto el Eterno estaba ahí para proveer al pueblo, ¿sí?, pero realmente sí confiaban en Él. ¿Cuántas ocasiones nos llegan a pasar que nos falta el empleo, nos falta el alimento, la permasá, nos falta salud, y nos quejamos con el Eterno, en lugar de tener emuná, de tener fe y darle gracias por ese empleo, por esa economía, por ese sustento que nos tiene que dar, por esa refuá shelema, por esa sanidad, ¿sí? Pero aún no tenemos esa emuná fiel, esa emuná verdadera, esa fe constante que tenemos que tener con el Eterno, confiar plenamente en su palabra, ¿sí? Entonces nos hace falta un poquito más de emuná. Moisés y Aarón entran en el Mishkan para orar a Hashem. Entonces Hashem les hace saber que deben tomar su vara, ¿sí?, como señal de autoridad, y tienen que hablarle a la roca para que diera agua. ¿Qué pasa? Entonces Moisés y Aarón se reúnen a la asamblea delante de la peña
y les dijo, oíd ahora rebeldes, así los llama, así nos dice la Torah, oíd ahora rebeldes, porque se estaban rebelando. La parashá pasada hablamos de rebeldía, ¿sí? Hemos sido un pueblo rebelde desde el principio. Entonces dice, hoy va a salir agua de esta peña. Vamos a hacer sacar de agua de esta peña. Algunos comentaristas creen que este uso de pronombre nosotros sacaremos agua de esta peña fue el error fatal de Moisés. No fue tanto el que la golpeara, ¿sí?, a la roca y no le hablara, sino decir nosotros. El juicio del Eterno fue porque Moisés no confió lo suficiente en él como para santificarlo en presencia de todo el pueblo, porque él pudo haber dicho, como en otros eventos que sucedieron, ¿sí? Hashem va a proveer, Hashem va a hacer esto, y Hashem ha ordenado y va a hacer esto. No, nosotros vamos a sacar el agua, ¿sí? Entonces, lo que sugiere que el error de Moshe era inevitable, ya que se manifestó públicamente, no dándole la honra al Eterno. También igual que Moisés, ¿cuántas veces no se ha hablado de la honra de una persona y no de la honra de Hashem? ¿Cuántas veces decimos mi ministerio cuando realmente es el ministerio del Eterno? Mi congregación cuando la congregación es del Eterno. Doy sanidad cuando la sanidad la da el Eterno. Doy liberación cuando la liberación la da el Eterno, ¿sí? Entonces tengamos cuidado en todos esos aspectos. Por lo tanto, Moisés y Aarón, con esto que hicieron, decretaría el Eterno que morirían en el desierto, al igual que la primera generación de los israelitas que no confiaron en Hashem. Sin embargo, Moisés desobedeció directamente el mandato del Eterno, incluso después de que le dijera explícitamente que le hablara a la roca. Él optó por golpearla. Moisés también pareció actuar bajo su propia autoridad, ¿ok? Sin embargo, Moisés golpea la roca para proveer el agua al pueblo, y esto pretendía ser un acto profético. ¿En qué momento un acto profético? Un acto profético que tiempo después iba a suceder, cuando sería golpeado Mashiach, ¿sí?, cuando sería flagelado por nosotros, ¿sí?, por nuestra culpa, y para proveernos la salvación. Porque en aquel entonces, cuando golpea la roca y brota el agua, ¿qué es lo que hace? El agua le va a dar vida nuevamente al pueblo de Israel. Le va a dar salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando es golpeado Mashiach? De ahí brota sangre. Esa sangre que nos va a dar salvación. El versículo de 1 Corintios 10:4 nos dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. A la roca que una vez fue golpeada por el pueblo, ahora debía de ser llamada la roca viva. Moisés transmitió un mensaje equivocado, sugiriendo que el primer golpe había sido insuficiente y que se necesitaba algo más. El precio que Moisés y Aarón pagaron por esta desobediencia fue severo. A ninguno de ellos se le permitió que entraran a la tierra prometida. Salve Shalom, que nosotros, por nuestros errores, no se nos permita estar en presencia de Akadosh Baruj Hu. Que nuestros decretos sean negativos en los Shamaín. Tenemos que hacer teshuvá, arrepentirnos realmente de todo lo que hemos hecho mal, para poder cambiar esos decretos y que podamos tener ese acceso al trono de gloria. Después de estos acontecimientos, Moshe envió una delegación al rey de Edom para pedirle permiso para que Israel pasara, ¿sí?, por Eres Canaán, por la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Pero se les negó el paso. Muchos obstáculos tuvo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Así como nosotros tenemos muchos obstáculos para seguir manteniéndonos en el camino del Eterno. El campamento de los israelitas se trasladó entonces hasta el monte Or, cerca de la tierra de Edom. Moisés convocó una asamblea al pueblo y explicó que Aarón iba a morir.
Luego condujo a Aarón y a su hijo Eleazar a la cima del monte Or, donde le quitó las vestimentas de sacerdotales y se las coloca a su hijo Eleazar. Al igual que Moisés y Aarón, se les negó la entrada a la tierra prometida porque pecó en Meriba. La nación lloró a Aarón durante 30 días. ¿Sí? Ahora sí hubo una aflicción muy grande. Durante 30 días lloró el pueblo de Israel por la muerte de Aarón, del sumo sacerdote. Tras la muerte de Aarón, se dice que la nube de gloria que protegía a Israel se dispersó. También la columna de noche de fuego se dispersó. ¿Qué pasó cuando la presencia divina se va? Quedaron expuestos los hijos de Israel al peligro de todo ataque del enemigo. Mientras Israel aún estaba de luto, en ese momento, y como no estaba la presencia divina con ellos, un rey cananeo llamado Arad decidió que era el momento oportuno para atacar a Israel. Nos damos cuenta que cuando nosotros nos encontramos en una situación quizá de luto, pero luto espiritual, ¿sí? Estamos descubiertos. ¿Por qué? Porque la presencia divina no está en nosotros. Y ese es el momento preciso que el enemigo va a conocer para mandarnos ese ataque, para hacernos guerra contra nosotros. Y si no estamos preparados, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a destruir. Entonces, se nos narra que la campaña de este rey tuvo éxito al principio. Su ejército incluso capturó a algunos israelitas. Pero sin embargo Israel hizo un voto, sí, al Señor. Nuevamente. ¿Por qué? Porque ya vino la calamidad, ya vino el problema y entonces, ahora sí, Señor, perdóname. Pero ahora sí, si tú me ayudas, yo te prometo que voy a hacer esto. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces estamos en la tranquilidad y nos olvidamos del Eterno? Pero hasta que viene la calamidad, en ese momento es cuando doblamos rodilla y le pedimos al Eterno su ayuda. Entonces hicieron un voto y prometieron someter al enemigo y destruirlo todo por completo, incluso el botín de guerra. ¿Sí? Señor, si nos ayudas, todo va a ser para ti. Entonces el contraataque de Israel tuvo éxito. El rey Arad y su ejército, todas sus ciudades fueron completamente aniquiladas. Más adelante viene en nuestro shur un tema sobre la serpiente, ¿sí?, de cobre, Nehash Neshotet, ¿sí?, la serpiente de cobre. A salir de este evento que tuvieron el pueblo de Israel en Or, para rodear la tierra de Edom, el pueblo se impacientó y gestó otra rebelión nuevamente. Apenas salimos de un problema y ya se nos olvidó la ayuda del Eterno. Apenas salimos de una enfermedad y ya se nos olvidó la ayuda del Eterno. Apenas salimos de un problema familiar y ya se nos olvidó la ayuda del Eterno. Entonces, nuevamente viene la rebelión en contra del Eterno. ¿Hasta cuándo nos vamos a rebelar con Hashem? Esta vez el pueblo murmuró no solo contra Moisés, sino contra el propio Adonai. En consecuencia, el Eterno envió serpientes, ¿sí?, para que mordieran al pueblo. Y muchos israelitas murieron, ¿sí? Entonces, el pueblo confesó su pecado y pidió ayuda a Moisés, quien intercedió por ellos. Nuevamente, cuando viene todo esta mortandad por la mordedura de serpiente, ¿sí?, por el dolor, porque el Midrash nos hace mención que era un dolor insoportable, que quemaba la piel. Entonces, que al momento que mordía a una persona sentía ardor, una quemazón, y posteriormente mordían, ¿sí? Pues se hace mención que eran serpientes de fuego las que había mandado el Eterno. Pero hasta que nuevamente están en esa situación de aflicción, es cuando reconocen su pecado. Y piden que interceda Moshe. ¿Cuántas veces tuvo que interceder Moshe por nosotros? Por el pueblo de Israel, perdón. Bueno, ahora en este tiempo, ¿cuántas veces tiene que interceder Yeshua por nosotros? ¿Hasta cuándo?
Entonces, esta vez el pueblo no murmuró, como le dije, contra Moshe, sino contra el Eterno. Entonces el Eterno le ordena a Moshe que hiciera la figura de una serpiente, ¿sí? Una serpiente de cobre, y la montara en un poste para que todo aquel que se ha mordido y la vea, ¿sí? Tenga vida, ya no perezca. Yeshua el Mesías refirió este episodio cuando habló con Nicodemos sobre el camino de la salvación. Le hizo mención que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Baruch Hashem. Lo vemos en Juan 3, 14, 15. Hoy en día la mayoría de la humanidad ha sido mordida por la serpiente. Está siendo mordida por la serpiente. Y necesita ser desintoxicada de ese veneno. Así como la imagen hecha a semejanza de la serpiente destructora fue levantada para la sanación de Israel, así también aquel hecho a semejanza de carne de pecado, como lo dice Romanos 8:3, debía ser levantado como el sanador de la humanidad. Más tarde podemos ver el rey Ezequías destruyó la serpiente, ¿sí? Esa serpiente de cobre, como nos narra en Segunda de Reyes 18:4, ya que aparentemente había sido utilizada con fines de abodázara, de idolatría. Entonces debemos tener cuidado. Al igual que en este tiempo, este es un tema muy controversial sobre la adoración de crucifijos u otros símbolos hechos por el hombre que representan el sacrificio de Yeshua, incluso la imagen del mismo Yeshua, nuestro Mashiach, quien muchos idolatran. Y esto es algo muy serio que se convierte en abodázara, en idolatría. Y Hashem no permite la abodázara. Tengamos cuidado, ¿sí? Porque el adorar e idolatrar a alguien que no tenemos que idolatrar puede ser muy, muy fatal. Hoy en día el hombre idolatra animales, árboles, piedras, no sé, montañas, carros, casas, esposas, hijos, a todo quiere idolatrar. Es tremendo, tengamos cuidado, porque ponemos prioridades a otras personas antes que a Hashem. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham tuvo que demostrar su fe. ¿Y cómo tuvo que demostrar su fe? Pues yendo a sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, al que más amaba, porque había amado a Isaac más que al Eterno, como nos enseñan los comentaristas. Hoy en día yo puedo ver que los abuelos, ¿sí?, más la abuela, idolatra más al nieto. Pone prioridad por el nieto que por los hijos. Entonces tengamos cuidado en ese aspecto, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, porque eso se puede convertir en abodázara. Ustedes no lo ven. Quizá para ustedes es muy normal. Es que yo amo, yo quiero mucho a los hijos de mis hijos. Pero a veces quieres darle al nieto lo que no le diste al hijo y estás cometiendo errores muy grandes. Tengamos cuidado. Cada quien es responsable de lo que tiene que hacer. No le toca al abuelo educar ni cuidar al niño. Le toca a la madre y al padre. Baruch Hashem. Más tarde podemos ver que el rey Ezequías, como les comentaba, destruyó la serpiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estaban idolatrando. Y después de todo eso viene una guerra contra Sicón, el rey de los amorreos. Después de esto, Moisés envió una delegación a Sicón. Todavía Moisés, siendo un buen líder y queriendo llevar la paz con todos, manda una delegación para decirles que pedía permiso para poder pasar por su tierra. Pero nuevamente le fue negada. Según el Midrash, Sihón fue uno de los nefilines, ¿sí?, que de alguna manera sobrevivió al Mabul, al diluvio de la época de Noah. Y nos damos cuenta que la Torah nos habla de varios nefilines, varios gigantes.
Entonces Sihón desplegó su ejército y luchó contra Israel. Pero no pudo hacer más porque fue derrotado. Israel toma posesión de la tierra hasta las fronteras de los amonitas, gracias a la ayuda del Eterno. Siempre todo va a ser gracias a la ayuda del Eterno. Gracias a Hashem es que hoy tenemos vida. Gracias a Hashem que hoy podemos caminar. Gracias a Hashem que hoy podemos ver, podemos hablar, podemos tocar, podemos escuchar. Gracias al Eterno que Él nos ha dado la victoria contra la enfermedad, contra la escasez, contra el desempleo, ¿sí? Contra toda situación que el enemigo quiera venirnos a poner. Gracias al Eterno que hemos salido con la victoria. Después viene la guerra contra Og, el rey de Basán, que era hermano, ¿sí?, del rey de Sihón y otro de los nefilines. Entonces cuando Og se entera de la muerte de Sihón, de su hermano, reunió un ejército para vengar su muerte, pero nuevamente fue derrotado. Y el Midrash nos dice que por la mano de Moisés fue derrotado el rey de Og. Él lo mató. Es una persona que supuestamente tenía más de 500 años y contaba con muchos poderes especiales. Además se dice que Og ayudó a Abraham cuando fue Lot capturado e incluso fue circuncidado por el propio Abraham. Sin embargo, el Eterno insistió a Moisés a atacar al rey de Og, y el Midrash dice que el propio Moisés lo mató, ¿sí? Entonces así Israel destruyó por completo a los nefilines en ese momento que salieron a su paso, a sus ejércitos y a su pueblo, y tomó posesiones de la tierra de Basán también. Tras estas dos batallas cruciales, Israel marchó a las tierras de baldías de Moab, listo para cruzar el Jordán y tomar Jericó. Al final de nuestro shur, en nuestra parashá Jucat, relata cómo el rey de Basán y el rey de Amón intentaron impedir que el pueblo judío cruzara sus fronteras, como ya lo narramos, para llegar a la tierra prometida. Ambos reyes decidieron declarar la guerra a los israelitas y ambos perdieron. Los israelitas se asentaron entonces en los territorios conquistados. Hoy por hoy, ¿cuántos gigantes no se están levantando en contra tuya o en contra de nosotros para no lograr el propósito del Eterno de llegar a esa tierra prometida? Se van a levantar y se van a seguir levantando para hacernos guerra. Tengamos cuidado, porque vamos con el Eterno, ¿sí? Él va con nosotros. Aquellos, como dijo David, tú vendrás con lanza con lanza jabalina, vendrás, ¿sí?, con armadura, con espada, vendrás contra mí, estarás más grande. Pero yo vengo con el poder de Adonai, del Shebaot. Nosotros debemos caminar con ese poder, debemos con esa confianza de que detrás de nosotros no es nuestra batalla, sino es la batalla de Adonai. Pero cuando caminamos correctamente, cuando estamos haciendo su voluntad, cuando seguimos sus decretos, porque también Él se da cuenta hasta dónde podemos llegar nosotros. Entonces, nosotros enfrentemos a esos gigantes realmente con el apoyo del Eterno. Si no estamos seguros que el Eterno va con nosotros, tengamos cuidado. Mejor no enfrentemos esa batalla, porque la vamos a perder, porque hemos sido rebeldes. La Haftará de Jucá nos avanza 300 años después, cuando el rey Amón exige que Israel le devuelva el territorio que le quitó cuando Moshe los derrotó, ¿sí? Entonces esto lo podemos ver en Jueces 11, donde Jefet era el primogénito, era un primogénito rechazado de Galad, una concubina quien se había hecho famosa por sus destrezas militares cuando estuvo en el exilio. Entonces los líderes de Galad buscaron la ayuda de Jefet y le pidieron que los liberara de la amenaza de los amonitas. Jefet acepta, con la condición de que si tenía éxito, sería restituido como primogénito de Galad y por lo tanto líder tribal, porque había sido destituido primogenitura por sus hermanos, medios hermanos, que eran hijos de la esposa legítima, ¿sí?, no de la concubina. Pero aunque la concubina había sido
él había nacido primero, él tenía la primogenitura, pero había sido destituido por eso. Entonces hizo un voto, Jefet hizo un voto precipitado al Eterno. Su emoción fue tan grande que se precipitó a hacer un voto. Si entregas a los amonitas en mis manos, le dice Hashem, cualquiera que salga de mi casa a recibirme, cuando regrese en paz de los amonitas, será para el Eterno, y lo ofreceré como holocausto. Es algo tan fuerte. Tras regresar de la victoria de su batalla contra los amonitas, Jefet se sintió consternado al ver a su propia hija salir de su casa y encontrarlo. ¿Qué significaba esto? Que tenía que cumplir su voto, su promesa que había hecho el Eterno, y tenía que sacrificar a su hija, ofrecerla como holocausto, ¿sí? Tal como le había prometido al Eterno. Como nos dice el libro de Joel, ¿sí? Que es Eclesiastés. Debemos tener cuidado, porque Eclesiastés nos dice, es mejor no hacer ningún voto que hacerlo y no cumplirlo. ¿Ok? Entonces, nuestro Mashiach Yeshua nos enseña en Mateo 5, 34, 36, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. No tenemos que jurar, ¿sí? Cuando no se va a cumplir. Yeshua nos está enseñando que la verdad, ¿sí?, debe ser suficiente. Tenemos que hablar con emet, con verdad, y que no se necesita recurrir a juramentos para validar nuestra palabra. Cuando tú caminas en emet, cuando caminas en verdad y ya dejas de decir mentiras, en ese momento la gente va a creer en ti. En ese momento va a haber credibilidad en tu palabra. Hace muchos años yo recuerdo que la palabra de la persona adulta valía. Su palabra se hacía valer. Tenía peso su palabra. Hoy en día la palabra se ha perdido. No tiene peso. Podemos decir, sí, prometo seguir en los caminos del Eterno. Llegas a los caminos de Hashem por medio de Yeshua como Mesías. Y le dice, mi vida va a cambiar. Y voy a hacer todo lo mejor para ti. Pero pasa el tiempo y te rebelas. Se te olvida. Y vuelves a caer en los mismos errores. Estamos fallando la palabra. Hicimos un voto, un compromiso del cual estamos fallando. Seguimos con nuestros mismos patrones de conducta. No hemos cambiado. Los juramentos, incluso los que parecen inofensivos, pueden ser una forma de evitar nuestra honestidad. Y pueden llevar a la deshonestidad cuando no cumplimos con ellos. No debemos prometer algo que no vamos a cumplir. Entonces, mantengámonos realmente con integridad, con la verdad, con emet, para que la gente realmente tenga credibilidad sobre nuestra palabra. La importancia está en la integridad y en la honestidad de cumplir con emet, con verdad, para que la palabra de una persona deba ser suficiente ante los demás, pero principalmente ante el creador del universo. ¿Sí? Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, porque no vas a quedarle mal a los demás, sino le estás quedando mal al Eterno. Y más si tú dices ser un temeroso de Hashem, porque hoy en día se viven tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas. Podemos ver en países que todo el mundo se puede decir temeroso del Eterno, o que hay congregaciones una con otra, o 10 en un mismo vecindario, pero realmente estamos haciendo la voluntad del Eterno. Realmente que hablamos con verdad. En este show aprendemos grandes cosas, ¿sí? De algo impuro puede salir algo puro, ¿sí? De algo impuro puede salir algo puro. Como ya lo hemos visto en otros temas, de una oscuridad puede salir una gran luz. ¿Por qué?
porque el enemigo no se va a fijar en esa oscuridad, en eso que está oscuro. Y en el momento preciso va a venir esa luz que va a sorprender al enemigo. Pero también viceversa. Detrás de una gran luz, ¿sí?, puede venir oculto y puede salir algo oscuro. Tengamos cuidado, estamos en los últimos tiempos y así como Armenius va a venir a posicionarse, él va a asemejarse a un ser de luz, a que todo va a ser bueno, pero sus intenciones detrás van a ser muy malas, tengamos cuidado, ¿sí? Y al igual que Yeshua, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene la descendencia de Yeshua? De algo oscuro, ¿sí? De los amonitas, de una moabita, ¿sí?, que eran idólatras. Y de ahí viene descendencia de Yeshua. Pero desde mucho antes, si podemos vernos nosotros en la palabra, desde la transgresión de las hijas de Lot, cómo es de que algo impuro va a hacer que algo purifique. Entonces, el sacrificio de Yeshua, nuestro Mashiach, es superior al sacrificio de la paraduma. Porque si la aspersión de las personas, de las personas que son contaminadas, ¿sí?, también cuando Yeshua esparció su sangre, quitó toda esa impureza, ¿sí? Toda esa impureza quitó. Entonces, es superior al sacrificio de la paraduma, ¿sí? Con la sangre de machos cabríos y toros y con cenizas de becerros, santifica para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Yeshua, quien se ofreció a sí mismo sin mancha y sin defecto ante Hashem. ¿Para qué? Para purificar nuestra conciencia de todas estas obras de muerte y toda inmundicia, para poder servir con dignidad y estar ante la presencia de Akadosh Baruj Hu. La paraduma es uno de los temas más controversiales, como les he explicado. Hay muchos comentarios, muchos quieren sacar profundidades muy grandes de la paraduma, pero hoy por hoy yo creo y entiendo que la paraduma es representativo a lo que Yeshua, nuestro Mashiach, vino a hacer, ¿sí? Y es considerado el sacrificio más perfecto que pudo haber hecho, ¿sí?, por medio de los sacerdotes en el templo. Recordemos que Yeshua fue comprado, y para que fuera una ofrenda digna por el templo tenía que comprarse, tenía que pagarse toda ofrenda, y Yeshua fue comprado por unas monedas, ¿sí? Y él fue a ese madero, fue crucificado, fue colgado en el madero para perdón de todos nosotros, para que podamos tener acceso al trono de gloria. Se impurificó de nuestra inmundicia para que nosotros seamos purificados. Y tengamos en cuenta cada una de esas situaciones. Tengamos en cuenta que nosotros, para poder liberar a alguna persona, ¿sí?, debemos estar preparados, porque te vas a impurificar de todo eso, esa contaminación que trae esa persona, para que la puedas hacer libre. Y tú tienes que purificarte también. Tengan cuidado todos aquellos que están ministrando. Deben de estar completamente metidos con el Eterno para poder ser purificados después de ser impurificados. Lo que hacía el sacerdote, después de que era purificado, después de que se impurificaba para purificar a los demás, tenía que someterse a un ritual de purificación y entrar a la mikvé para poder ser libre de toda contaminación nuevamente y poder seguir ejerciendo su servicio. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas. Yebereje Adonai benisbereja. Yare Adonai panabeleja bijuneja. Isa Adonai panabeleja. Hashem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno levante su rostro de ti y ponga su paz. Shabbat Shalom. Que el Eterno bendiga sus vidas y espero que haya sido de bendición este gran estudio. Shabbat Shalom.